Veamos el ejercicio 1 de la representación de funciones 3. Nos piden representar la función f de x igual al logaritmo neperiano de x cuadrado más 4. Lo primero que tenemos que analizar de una función, cuando la vamos a representar y estudiar, es el dominio. Observamos que es una función logarítmica. Y las funciones logarítmicas solamente están definidas en las abscisas que hacen que el argumento de ese logaritmo sea estrictamente positivo, ni siquiera que sea igual a 0. Por lo tanto, el dominio de esta función estará formado por todas aquellas abscisas que cumplen con esta inecuación de aquí, es decir, que el argumento sea estrictamente mayor que 0. Observamos que no va a existir ninguna abscisa de R para la que esta expresión de aquí se nos haga 0 o negativa. Eso significa que para cualquier x perteneciente a R, x cuadrado más 4 siempre será estrictamente mayor que 0. Y por ese motivo, el dominio de la función f de x va a ser todo R. Todas las abscisas de R, todos los valores de la recta real, hacen que x cuadrado más 4, argumento de este logaritmo, sea estrictamente positivo. Por lo tanto, el dominio de la función es todo R. Pasamos a analizar los puntos de corte con los ejes. Primeramente, calculamos los puntos de corte con el eje X. Para ello hacemos la y, la ordenada, igual a 0. Esto equivale a hacer la función igual a 0. Igualar la función a 0. La expresión analítica la igualamos a 0. Y esta ecuación de aquí puede resolverse de tres maneras diferentes. O razonando de tres maneras diferentes. Como es el logaritmo de una determinada expresión analítica igualado a 0, nosotros debemos saber que el logaritmo de cualquier cosa se hace 0 cuando el logaritmo se aplica a 1. De ahí se deduce que x cuadrado más 4 debe ser forzosamente igual a 1. Otra manera de razonar para resolver esta ecuación es recurrir a la definición de logaritmo. 0 es el exponente al que hay que elevar el número e, o sea, la base de este logaritmo, para que me dé x cuadrado más 4. Quedándome x cuadrado más 4 igual a e elevado a 0. Y otra manera, que es la que muestro aquí, es tomar exponenciales a los dos lados de la ecuación, en los dos miembros. Tomo exponencial del primer miembro de la ecuación y es e elevado al logaritmo de x cuadrado más 4. Tomo exponencial del segundo miembro de la ecuación y es e elevado a 0. Este exponencial del logaritmo neperiano de x cuadrado más 4 nos queda x cuadrado más 4. Es como si se fuesen el logaritmo y la e, y el número e. Y aquí nos queda e elevado a 0, pues 1. Y resolvemos esta ecuación. X cuadrado más 4 igual a 1, x cuadrado igual a menos 3, que no tiene solución real. Por lo tanto, concluimos que la función no corta el eje x. Para calcular los puntos de corte con el eje y, hacemos la variable x, la variable independiente, igual a 0, que es como calcular la imagen de la función en 0. Logaritmo de la x al cuadrado más 4 de 0 al cuadrado más 4. Nos queda el logaritmo de 4, que vale 1,37 aproximadamente. Por lo tanto, el punto de corte de la función con el eje y es el 0 logaritmo neperiano de 4. Al hacer f de 0, estamos calculando la ordenada del punto en el que la función corta el eje y. Y la abscisa de cualquier punto del eje y siempre es nula. De ahí que el punto de corte de la función con el eje y es 0 logaritmo neperiano de 4. 0 de abscisa, logaritmo neperiano de 4 de ordenada. Analizamos la continuidad de la función. Dado que la función está definida en todo R, y puesto que además la función logarítmica, cualquiera de ellas, es siempre una función continua en todo su dominio de definición, y puesto que esta función del enunciado tiene dominio en todo R, concluimos que la función de logarítmica que aparece en el enunciado es continua en todo su dominio de definición, es decir, es continua en todo R. No plantearía ningún otro problema de continuidad en ningún otro punto. Analizamos las asíntotas de la función.
Para eso estudiamos previamente el comportamiento de la función en los infinitos. Es decir, cuando la variable independiente tiende a más infinito o cuando la variable independiente tiende a menos infinito. Hago el límite de la función cuando x tiende a más infinito. Sustituyo en la expresión analítica la x por infinito. No me sale ninguna indeterminación. Me queda al final el logaritmo de infinito, que es más infinito. Como de este límite no nos sale una cantidad finita, no tenemos asíntota horizontal. Lo que tenemos, en base a este límite, es una rama infinita. Es decir, la función sube hacia más infinito cuando la x tiende a más infinito. Calculamos el otro límite, cuando x tiende a menos infinito, límite de la función cuando x tiende a menos infinito, sustituyo la expresión analítica, me queda menos infinito elevado a 2 más 4. Queda infinito más 4, logaritmo de infinito, también me queda más infinito. Puesto que a mí aquí no me sale una cantidad finita, no tengo asíntota horizontal. Tengo una rama infinita, lo cual significa que la función sube hacia el más infinito cuando la x tiende a menos infinito. Comprobamos, puesto que no hay asíntotas horizontales, si existe una asíntota oblicua. Para eso hacemos este límite. Límite cuando x tiende a infinito de la función de la expresión analítica de la función partido x. La expresión analítica de la función está aquí, dividido x, sustituyo arriba y abajo, x por infinito y me queda una indeterminación. Infinito partido infinito. Aplico L'Hopital, derivo el numerador y el denominador 1, y la derivada de este numerador, el argumento al denominador y la derivada del argumento arriba. Bueno, el numerador dividido entre 1, pues queda esta misma fracción. El más 4, puesto que me muevo en x más infinito, el más 4 es despreciable frente al x cuadrado. Y finalmente simplifico las x, quedándome 2 partido x. Sustituyo la x por infinito y me sale un 0. Como de este límite me ha salido una cantidad finita, pero igual a 0, no tengo asíntota oblicua. Porque para que tenga asíntota oblicua, necesariamente, como resultado de este límite, me tiene que haber salido una cantidad finita distinta de 0. Como me ha salido igual a 0, al calcular esa asíntota oblicua, no tengo asíntota oblicua. Por lo tanto, pongo aquí, bueno, que no hay asíntota oblicua cuando me muevo en el x, cuando x tiende a más infinito. Y si hago el límite de esta misma expresión, f de x partido de x, cuando x tiende a menos infinito, obtendría el mismo resultado. Por lo tanto, tampoco tendría asíntota oblicua cuando x tiende a menos infinito. Digo aquí que no hay asíntotas verticales. La función no tiene asíntotas verticales porque no tiene puntos de discontinuidad. Y luego además, porque las asíntotas verticales de existir pueden aparecer en los extremos de los intervalos abiertos del dominio, cuando esos existiesen. Es decir, cuando el dominio está formado por intervalos abiertos, de extremos finitos. Como en nuestro caso el dominio de la función es todo R, no aparecen esos intervalos abiertos de extremos finitos y en ellos no habría que estudiar, porque no aparecen, los límites laterales, que nos darían lugar a las asíntotas verticales. Puesto que entonces tampoco hay puntos singulares, puntos de discontinuidad, no tenemos asíntotas verticales en esta función de aquí, en la función del enunciado. F de x igual al logaritmo del binomio de x cuadrado más 4. Después de estudiar las asíntotas, pasamos a estudiar la monotonía de la función. Esto implica estudiar el crecimiento y decrecimiento de la función y la existencia de extremos relativos y posibles puntos de inflexión. Para eso lo que hacemos es calcular la función de la derivada de la función y luego igualar a 0 para calcular las abscisas de los puntos singulares. La derivada de la función es esta de aquí. Ya la hicimos antes, es un logaritmo de x cuadrado más 4, el argumento abajo al denominador y la derivada del argumento en el numerador. Lo igual a 0 esta expresión analítica de la primera derivada y obtengo como única solución x igual a 0. En esta abscisa tengo un punto singular y en esta abscisa tengo posibles extremos relativos o posibles puntos de inflexión. Para averiguar la naturaleza del punto singular y también para estudiar el crecimiento y decrecimiento de la función, voy a estudiar el signo de la primera derivada en los dos intervalos en que me queda dividido el dominio de la definición por esta abscisa
en la que existe un punto singular. X igual a 0 me subdivide el dominio, que va de menos infinito a infinito, en estos dos intervalos. Estudio el signo de la primera derivada en el menos infinito 0, tomo un valor cualquiera, evalúo la primera derivada en ese menos 1, que pertenece a ese intervalo, y me sale un signo negativo. Eso significa que la función del enunciado decrece. En el otro intervalo analizo el signo de la derivada, lo mismo, cogiendo un valor cualquiera de 0 a infinito, sustituyo y me sale positivo. Esto significa que la función del enunciado crece. Como decrece a izquierda del x igual a 0 y crece a la derecha, tengo un mínimo relativo en x igual a 0. Puesto que luego voy a representar la función en el plano cartesiano, debemos de calcular la ordenada de esta cisa x igual a 0 donde tengo un mínimo relativo. Lo que tengo que hacer es hallar la imagen de la función en x igual a 0, que ya lo hemos hecho antes. Nos sale logaritmo neperiano de 4, porque en 0 logaritmo neperiano de 4 es punto también de corte con el eje y, además de mínimo relativo. Y nos quedamos con que, evidentemente, la función decrece en el intervalo menos infinito 0 y crece en el 0 más infinito. Aquí estaría mal, ¿eh? O sea, crece en el 0 más infinito y decrece en el menos infinito 0. Pasamos a estudiar la curvatura de la función. Para eso recurrimos a la segunda derivada de la función y la volamos a 0 para calcular los puntos de inflexión de la curva. La segunda derivada, derivo el cociente de dos funciones, puesto que la derivada anterior a esta, al derivar de nuevo, nos queda 2 que multiplica a lo de abajo menos la derivada de lo de abajo por lo de arriba. O sea, 2x, o sea, menos 2x por 2x. Y abajo el denominador elevado al cuadrado. Denominador elevado al cuadrado, bueno, lo que aparece aquí, la expresión analítica de la segunda derivada, la igual a 0, resuelvo la ecuación, me salen dos soluciones, son las abscisas de posibles puntos de inflexión. Para confirmarlo, y también para estudiar la curvatura de la función, estudiamos el signo de esta expresión analítica, que es la segunda derivada, en cada uno de los tres intervalos en los que me queda dividido el dominio de la definición, el dominio de la función, por las abscisas de estos puntos singulares, perdón, de estos puntos de inflexión. Estudio el signo de esta expresión en cada uno de estos tres intervalos en los que me queda subdividido el dominio de la función por estas tres abscisas, perdón, por estas dos abscisas de posibles puntos de inflexión. X igual a menos 2 y en x igual a 2. Entonces analizo el signo en el primer intervalo, tomo un valor cualquiera de este intervalo, analizo y sale negativo. La segunda derivada toma un valor negativo en el tramo que va de menos infinito a menos 2, lo cual implica que la función del enunciado es convexa. Analizo el signo de la segunda derivada en un punto interno del intervalo menos 2, 2. Yo tengo que me sale una cantidad positiva. En conclusión, la función del enunciado es cóncava. Y ya por último, el tercer intervalo, tomo un valor interior de ese intervalo, evalúo la segunda derivada en ese punto, en esa abscisa, me sale una cantidad negativa y por lo tanto la función del enunciado es convexa. Entonces, como en x igual a menos 2, a la izquierda la función es convexa, a la derecha es cóncava, es punto de inflexión. En x igual a 2, puesto que a la izquierda es cóncava y a la derecha es convexa, cambia la curvatura, también tenemos punto de inflexión en x igual a 2. Ahora ya pasamos a representar la función con los datos que hayamos obtenido mediante el estudio anterior. Lo primero que tenemos que representar son los puntos de corte con los ejes, los máximos y mínimos, solo hay un mínimo relativo, este de aquí, 0 logaritmo neperiano de 4, que es este punto. Y representamos asíntotas, que no hay, y lo único que hemos encontrado son las ramas infinitas, que las he puesto aquí de esta manera. Cuando x tiende a menos infinito, la función tiende a infinito, positivo. Cuando x tiende a más infinito, la función tiende a más infinito también para arriba. Sabemos que una función, al estudiar el crecimiento y el crecimiento, decrece de menos infinito hasta el 0, y del 0 hacia la derecha crece. Con estos datos podemos intuir, puesto que es una función continua y definida en todo R, podemos intuir que
uniendo este mínimo con estas dos ramas, a derecha e izquierda, completaríamos la curva de la gráfica. Con todos estos datos, que son los que hemos venido sacando con el estudio, llegamos a esta representación. Nos fijamos, no lo hice, pero bueno, puede haber representado el punto donde hay un punto de inflexión, los puntos de inflexión. Sé que en la cisa x igual a menos 2 tengo un punto de inflexión. Evidentemente, a la izquierda de la x igual a menos 2, o sea, a la izquierda del menos 2, la función es convexa. Entre menos 2 y 2 la función es cóncava. Y de 2 a la derecha, de esta cisa 2 a la derecha, la función pasa a ser otra vez convexa. Esta sería la representación gráfica de la función que nos pedía en el enunciado.